Euroconexión. El coronavirus comenzó por una sopa de murciélago. El virus se expandió gracias a la acción deliberada de un enfermo mental, y en los hospitales españoles el personal sanitario agrede a los comerciales de mascarillas. Noticias como estas han llegado a nuestro alcance especialmente por medio de las redes sociales, y es que el fenómeno de los bulos o fake news ha cobrado todo su sentido definitorio tras esta pandemia. La desinformación ha penetrado en la conciencia social, creando una conciencia que se traduce en inquietud y desasosiego. Desde el primer momento en el que el COVID-19 se afincó en Europa, el Parlamento Europeo puso en marcha medidas de defensa informativa que reivindicaban la veracidad. Bulos, mentiras y verdades a medias encontraron un muro de contención gracias a la web oficial de la Eurocámara, si bien pocos son los que acuden a ella. José Manuel Noguera, experto en redes sociales y gestión de la información, y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, se encuentra con nosotros para analizar los diferentes factores que intervienen en esta compleja situación en busca de un pequeño oasis de esperanza. Muchas gracias, José Manuel, por atendernos. Hola, gracias a vosotros. José Manuel, ¿hasta qué punto es importante el combate contra las llamadas fake news y qué repercusión puede llegar a tener? Ahora estamos viendo que luchar contra las mal llamadas fake news, porque en realidad si es falso no es noticia, ahora estamos viendo que tiene muchas dimensiones, ¿no? Hablábamos solamente de dimensiones sociales al principio, pero ahora estamos viendo que evidentemente una desinformación o una noticia falsa tiene dimensiones evidentemente económicas, políticas, que suele ser el origen de muchas de estas desinformaciones, pero ahora incluso estamos viendo que tiene consecuencias de salud muy graves y muy importantes, ¿no? Es cierto que ahora tenemos un nuevo ecosistema mediático, hay medios especializados en verificación, los llamados fact-checkers, ¿no? Los más conocidos en España pues serían el Proyecto Maldita y Neutral, pero realmente si uno se para a pensarlo es un mal síntoma que haya este tipo de medios especializados porque en realidad la verificación está en el ADN del periodismo desde que el periodismo es periodismo, ¿no? Entonces realmente esa labor de verificación debería estar asentada en todos los medios para que no sea tan habitual encontrarnos este tipo de desinformaciones. Mencionábamos al principio de esta entrevista el empeño del Parlamento Europeo por detectar bulos para evitar la desinformación. ¿Son eficaces y suficientes las medidas adoptadas? Las medidas punitivas, las medidas también externas que nacen desde fuera de las propias redes sociales o desde los entornos donde hay desinformación, es muy complicado que sean eficaces. Todas esas medidas que están saliendo de fuera de los medios y de fuera de la gente, yo no confío tanto en ellas como las que puedan salir desde dentro de los medios, por lo que decíamos antes, medios más formados y más concienciados en la verificación, pero también desde la propia gente en el sentido de pararse a pensar por un instante qué está compartiendo y también qué está consumiendo. Porque, por ejemplo, ocurrió en la victoria de Trump en las elecciones, pues se acusó a Twitter y a Facebook especialmente de haber favorecido la victoria de Trump propagando información falsa que favorecía su candidatura. Y después hemos visto a partir sobre todo de esas acusaciones que Twitter y Facebook se han puesto un poco las pilas y al menos, aunque sea como campaña de relaciones públicas, pero se les ha visto cierta preocupación y hacer cosas que, bueno, no sabemos realmente qué éxito han tenido esas iniciativas, pero es significativo cómo la actitud contra la desinformación está siendo más intensiva desde agentes que no son estrictamente periodísticos, como pueden ser las redes sociales de Twitter o Facebook, que desde los propios agentes periodísticos, desde los propios medios de comunicación. Evidentemente hay mucha actividad ahora, mucha legislación y normativa para intentar regular algo que es muy difícil de regular y en realidad la protección contra la identidad y contra la propia imagen ya la hemos tenido siempre. Si alguien atenta contra nuestra imagen y contra nuestra identidad, hemos tenido siempre la opción de ir a denunciar. Lo que pasa es que esos atentados ahora se están produciendo en escenarios que nos han cambiado las reglas del juego y sí que es cierto que necesitamos también la ayuda no solo de los organismos para que actualicen ciertas leyes, pero también la ayuda de esos actores periféricos o de esos nuevos mediadores que no son actores periodísticos, pero que curiosamente tienen mucha incidencia en lo que estamos entendiendo por periodismo y sobre todo en el modo en el que estamos consumiendo la información ahora mismo.
Se produce así el hecho de que plataformas como por ejemplo maldita.es o los propios mecanismos gubernamentales de los diferentes países europeos realizan una labor diaria para desmentir lo incierto. A esta batalla, como comentabas, se han sumado también grandes empresas como Google o Facebook, creándose entre la sociedad también cierto halo de desconfianza aderezado con el pensamiento de que estamos siendo controlados más allá de destapar estas mentiras o bulos. ¿Qué rigor podemos encontrar realmente en estas afirmaciones? O no sé si podemos incluso considerarlas bulos en sí mismo. ¿Y como experto cree necesario todas estas medidas de control? El problema es que siempre vamos a ver una lectura política en muchas ocasiones de lo que se llama bulo, por ejemplo, porque en este caso está ocurriendo y lo estamos viendo ahora con mucha frecuencia en el coronavirus. Si se trata de algo que va contra la ideología política de la línea editorial de mi medio, pues lo llamamos bulo, pero si se trata de algo que perjudica a esa misma línea editorial de mi medio, pues en lugar de bulo lo vamos a llamar lapsus. Y lo que dijo esa persona en realidad fue una equivocación y lo que quería decir era otra cosa. Entonces, estamos viendo realmente algo complicado porque es una politización del bulo. Ya no es simplemente una cuestión periodística, ya es una cuestión que va hacia las líneas editoriales de los medios de comunicación. Y de hecho, esos nuevos medios especializados en la verificación pues también son acusados de tener en algunas ocasiones una línea editorial muy marcada en el sentido de que se centran en determinados bulos y no se centran en otros. Entonces es realmente complicado porque aquí estamos viendo que las consecuencias realmente son terribles, ¿no? Es que aquí estamos jugando con vidas. Con el coronavirus hemos visto que es muy importante que realmente alguien nos cuente, no con opinión ni con línea editorial, sino con datos y con hechos probados, cuestiones tan importantes como si eran o no eran necesarias las mascarillas. Porque un día nos dijeron que no eran necesarias, unos cuantos días después que sí que eran necesarias. Que nos digan qué incidencia tuvo determinada manifestación en la propagación del virus. Porque un día nos dicen una cosa y otro día otra. Y todo depende de la línea editorial del medio que estemos consumiendo. Y no debería ser así. O al menos deberíamos tener la suficiente cultura mediática para no quedarnos solamente con una visión de la jugada. Entonces, en ese sentido yo soy un poco, por un lado, escéptico con la eficacia de ciertas medidas antibulos, pero por otro lado también hay algunas iniciativas por ahí que, bueno, en medio de todo ese discurso del odio que impera también en estos bulos, también hay pequeños motivos para ser optimista con la labor de algunos periodistas. Quizás sí con esta aportación podemos entender mejor que no todo es responsabilidad de gobernantes y dirigentes, ya que, según el análisis mostrado el año pasado por la eurodiputada Ana Fotiga en el Parlamento, el mayor enemigo se encuentra en las redes sociales, un medio que está en continua evolución e imposible de predecir. Dicha intervención denota importancia, cuanto menos, sobre todo por parte de la Eurocámara, a raíz de esta crisis, pues ha vuelto a recordar estas palabras. Realmente hemos visto la importancia de las redes sociales en todo este tema, pero sobre todo sería interesante preguntarnos cuál es la responsabilidad real de todos los usuarios. La responsabilidad de los usuarios es máxima, porque realmente es curioso comprobar cómo cuando hablamos de redes sociales lo solemos hacer en tercera persona, como si las redes sociales fueran una cosa ajena a nosotros, pero realmente si tienen ese adjetivo calificativo, si son sociales es porque nosotros somos parte de esas redes. Entonces yo me iría a algo más sencillo y es que cada uno pensase en su propio ámbito y en qué medida uno está contribuyendo a que sus redes más cercanas y sus comunidades más cercanas pues sean más transparentes, más opacas o tengan más o menos bulos. Uno tiene que pensar en Internet y en las redes porque siempre pensamos, parece que a ver qué consigo yo de las redes sociales, pero también hay que pensar en el otro sentido, ¿qué le estoy dando yo a las redes sociales? ¿No? ¿Qué tipo de calidad y qué tipo de contenidos estoy aportando yo en Internet? Y si yo estoy aportando ruido o yo estoy ayudando. Sigue siendo complicado porque precisamente los bulos se apoyan mucho en las emociones y algunos juegan con la emoción de ser útil y de ayudar. Cuando yo veo algo que me llama mucho la atención porque pienso que es muy útil y que voy a ayudar compartiéndolo, esa es una de las emociones con las que también juegan los bulos, no solamente con la emoción del odio. Entonces es máxima la responsabilidad de los usuarios al mismo tiempo que, como decíamos antes, pues la plataforma tiene una influencia total porque cada plataforma nos condiciona a una narrativa concreta. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el ecosistema de LinkedIn. Esta red social de networking profesional pues tiene unas características que hace que es muy difícil que en LinkedIn haya juicios
críticos o un debate como el que a veces ocurre en Twitter, por ejemplo, ¿no? LinkedIn está más diseñado para la promoción profesional, para felicitar a la gente cuando promociona, para buscar nuevos puestos de trabajo y por tanto te predispone a un debate diferente al que te puede predisponer Facebook con sus algoritmos o al que te predispone Instagram o cualquier otra red social. Entonces sería esa responsabilidad paralela, ¿no? Si nos olvidamos de los demás porque no tenemos influencia en lo que acaben decidiendo los políticos, por desgracia, pero deberíamos fijarnos en nosotros si nosotros estamos siendo elementos de ruido o elementos de calidad en nuestras redes y por otro lado, evidentemente sí, ahí sí que habría que decir que las plataformas tienen su responsabilidad porque no son actores neutrales, ¿no? Eso es una falacia, ¿no? El hecho de que las redes sean solamente la plataforma, son mucho más que la plataforma. Como decía McLuhan ya hace mucho tiempo, que fue un visionario pese a no vivir ni el nacimiento de Internet, evidentemente el medio es el mensaje, la plataforma es el mensaje y cada red nos invita a comunicar de una determinada manera. Que propagar una mentira o verdad a medias es inmoral, no cabe ninguna duda, pero podríamos añadir el grado de peligrosidad ante situaciones como la de esta pandemia. En cuanto a las plataformas, el problema es que las plataformas como empresas privadas ahí tienen una tensión que es difícil de controlar. Buscan, lógicamente, el beneficio, como empresas que son, pero paradójicamente hay un contenido que les daría mucho beneficio en términos de impacto y de visibilidad, pero que es un contenido límite con la legalidad. Y un ejemplo claro de eso pues serían todos los contenidos acusados de propagar delitos de odio o ese discurso del odio que en muchos ámbitos pues queda ahí limítrofe de una forma muy difusa con la libertad de expresión. Entonces, las plataformas realmente desde fuera, de forma legislativa, se pueden intentar controlar, pero yo creo que ellas mismas también tienen un gran interés en ser plataformas confiables, porque ocurrió, como decíamos, después de la victoria de Trump o después de otro tipo de eventos, se ha acusado mucho, especialmente a Twitter y Facebook, de no controlar la propagación en sus redes de contenido falso. Y realmente decía que también ellas son las más interesadas porque si no son percibidas como redes confiables y también pasó con lo de Cambridge Analytica, si no son percibidas como redes que cuiden de nuestros datos y de nuestra privacidad, no sé si van a tener una pérdida de usuarios, porque realmente una vez que has ganado una masa, el descenso es muy lento. Pero aunque no vayan a tener una pérdida de usuarios, lo que les va a ser muy, muy complicado es ganar nuevos usuarios. Y eso lo estamos viendo con las nuevas generaciones que realmente están pasando directamente a nuevas redes sociales sin pasar por otras como Facebook o Twitter, que ya parece que no son, ¿no? de ciertas generaciones. Entonces, las plataformas también están interesadas por su propia supervivencia en ser entornos más confiables. Terminando esta entrevista, no podemos dejar pasar, según lo que nos ha comentado, este aspecto de responsabilidad y esta importancia que tenemos nosotros como usuarios de estos medios. ¿Cómo debemos actuar ante la recepción de cualquier tipo de información? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer si detectamos que se comparte información falsa? Bueno, en la línea de lo que hemos estado hablando, al final es una cuestión, del lado del usuario, es una cuestión de alfabetización mediática. En otras palabras, es una cuestión de educación, de ser muy conscientes de quién estaría interesado en que yo comparta el contenido que me acaba de llegar, si puedo identificar con claridad o no la fuente, porque uno de los grandes problemas del consumo por recomendación social, que es el consumo que tenemos ahora mismo, es que la fuente se difumina totalmente. Cuando nos llega un mensaje por WhatsApp, pues como el teléfono roto ha pasado por tantas manos, literalmente, ha pasado por tantos móviles, que realmente se borra totalmente cuál es la fuente original y deberíamos parar un poco el consumo emocional, porque al final esta difusión y propagación de bulos es totalmente emocional y realmente no compartir si no estamos absolutamente convencidos de la veracidad de la fuente y tenemos total confianza en quien lo ha publicado. Porque además, incluso con esto, no vamos a ser 100% efectivos, porque siempre nosotros compartimos con un sesgo de confirmación, es decir, que compartimos lo que confirma lo que nosotros pensamos. Nos cuesta mucho compartir lo que contradice lo que nosotros creíamos. Entonces, al final es una cuestión, como decía, de educación, de alfabetización mediática. Cuando hablo de educación no me refiero a poner más ordenadores en el aula, eso no tiene nada que ver con alfabetización mediática. Me refiero a algo mucho más profundo, a comprender que el escenario de medios que tenemos no tiene nada que ver con el escenario de hace 10 años simplemente y que no hay ningún actor que sea neutral.
¿no? Las plataformas no son neutrales, ya sabíamos que no son neutrales los políticos, ya intuíamos que no eran neutrales los medios de comunicación, pero también tenemos que hacer nosotros un poco de autocrítica y lo deseable al final es que sea un consumo más crítico, más autocrítico y en el sentido de que sea más consciente acerca de lo que estamos compartiendo y lo que no queremos compartir porque no tenemos certeza de si es falso o verdadero. Nos quedamos así con una pregunta que todos, plataformas, periodistas, gobernantes y usuarios, debemos hacernos antes de reenviar, publicar o darle a like. ¿Qué estamos compartiendo? Mayor es la responsabilidad de dirigentes y profesionales de los medios, pero no perdamos de vista que en esta era de la web 3.0 los propios usuarios nos convertimos en creadores de contenido y responsables de nuestras obras, sin olvidar que como últimos destinatarios de toda información, la veracidad reside en la verdad y no en la percepción o en la interpretación. De lo contrario, seguiremos fabricando fake news que, como ha afirmado el profesor Noguera, de news no tiene nada. José Manuel Noguera, profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia.